El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de la doctora Marcela Hernández. El día de hoy traemos un tema pues relacionado a la epilepsia, pero con un enfoque más específico hacia la mujer. Así que vayan preparando sus dudas. De igual manera, si tienen algún caso que en el transcurso del live quieran platicarlo y lo podamos comunicar aquí con la doctora, adelante, son bienvenidas. También les invito a que se suscriban de una vez. Este canal está enfocado en presentarles diversos temas acerca relacionados a enfermedades neurodegenerativas y acerca también relacionadas con el sistema nervioso, porque pues estamos buscando buscar la prevención acerca de este tipo de enfermedades y sobre todo hacer conciencia. Pero bueno, el día de hoy nos acompaña la productora, la fundadora de este proyecto, la doctora neuróloga Marcela Hernández. Muy buenas tardes, Hola, doctora, ¿cómo ¿cómo está? estás? Ángel, hola a todos. Espero que haya gente viéndonos desde las redes sociales. El día de hoy, bien, lo dijiste, ya hablamos de epilepsia parte uno, que fue como tema en general. Y el día de hoy, pues lo vamos a enfocar más hacia la epilepsia en la mujer, porque pues este canal está hecho más, dirigido más hacia mujeres, aunque aceptamos hombres, todo es aceptado en este canal. No, y siento que es un punto importante porque bien lo mencionábamos o lo hemos mencionado en lives anteriores, que si bien somos seres humanos, sí hay una diferencia grande tanto de hormonas, inclusive de órganos que nos diferencian de un ser y el otro, ¿no? El género. Sí, Eh, justamente. y en enfermedades, como es la epilepsia que vamos a ver el día de hoy, no me quiero imaginar que pues los síntomas inclusive o la forma de la agresividad del padecimiento sea diferente, ¿no? En ambos géneros. Bueno, vamos a recordar un poquito qué es Ujú. la epilepsia, para los que no nos vieron la ocasión pasada. La epilepsia es un trastorno, ya lo hablábamos, neurológico o cerebral, que se caracteriza por la presencia de crisis epilépticas. Las crisis epilépticas son cuando las neuronas están descargando en una misma área, o se están activas de forma sincrónica y van a producir signos y síntomas de forma transitoria. Entonces, en términos generales, eso es epilepsia cuando tenemos más de 2 crisis con un intervalo de diferencia de 24 horas, porque ya no lo hablamos, pero hicimos un reel, Ujú. de que hasta el 10% de la población en el mundo puede tener una crisis epiléptica en su vida sin que necesariamente sea epilepsia. Definitivamente, cuando hay una primera crisis, pues sí, se necesita una valoración neurológica. Posiblemente los médicos que lo valoren, ya sea que lo refieran al neurólogo o le pidan estudio de imagen como tomografía o idealmente una resonancia magnética de la cabeza, e igual un electroencefalograma, sobre todo para calcular riesgo de poder tener una nueva crisis. Y ya se decidirá si inician tratamiento o no, dependiendo de lo que evalúe cada médico. Ok. Entonces, eso es muy importante. Esa es una forma en que definimos epilepsia, ya sea la presencia de 2 crisis, ya sea que tengan una sola crisis, pero tengan un riesgo de recurrencia más del 60%, como en los casos de los pacientes con infartos cerebrales, que este riesgo es aproximado del 70%. Entonces, tenemos un infarto cerebral y el paciente presenta una crisis, pues le iniciamos tratamiento porque el riesgo de recurrencia es mayor al 60%. Y corre riesgo ahí, por ejemplo, de volver a presentar la EBC, ¿no? Sí, claro, o sea, el infarto cerebral se tiene que igual abordar, tiene algunos estudios para ver el origen del infarto y prevenir la recurrencia, pero también, bueno, se puede presentar crisis derivadas de un infarto cerebral y le tenemos que dar tratamiento. U otros son los síndromes epilépticos, sobre todo desde niños, desde lactantes hasta adolescentes o personas jóvenes, que llamamos así síndromes epilépticos, y dentro de ellos hay algunos que algunos lo reconocerán, Ujú. se llaman West o Tajara, Lennox-Gastaut, entonces a eso es lo que llamamos epilepsia. Ok. Ahora bien, digo, ya estando en este contexto del padecimiento como tal, eh, ¿cómo es que afecta o cuál es la diferencia entre que
un hombre presente un ataque epiléptico o crisis epiléptica a la diferencia de una mujer, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento que genera esto en el cuerpo? Va a depender mucho del origen de las Ujú. crisis. Hay algunas crisis que se originan, no, epilepsias genéticas, que generalmente son igual en niños, niñas, ya lo decía, se puede presentar desde lactantes. En algunas ocasiones se desarrollan después de que los bebés nacen prematuros y pueden tener hipoxia neonatal, es decir, que no respiran al nacimiento. Y conforme más se perpetúe que estén en hipoxia, pues mayor es el riesgo de desarrollar crisis epilépticas. También se ha asociado, por ejemplo, los niños que presentan fiebre en la infancia, que esa fiebre los hizo convulsionar o tener crisis, que puedan tener una recurrencia unos años posteriores. Eso es importante. Y ahí es igual niño, niña. Ok, En lo que empieza a haber cambio es cuando llegan a la adolescencia o cuando ya llegan, las niñas presentan su primera menstruación, ok, porque ahí sí sabemos que los estrógenos actúan de una forma donde llamamos que aumentan las crisis por una vía que se llama glutamato y, y también hay una inhibición de las crisis por los estrógenos, pero sobre todo, la progesterona actúa disminuyendo las crisis epilépticas, mientras que los estrógenos aumentan las crisis epilépticas. ok. Al tener estos cambios hormonales, puede ser que se dupliquen las crisis conforme estamos llegando, ya sea al periodo menstrual o al ciclo o al periodo donde se ovula, más bien. Ok. Entonces es un cambio muy significativo. Hay niñas que experimentan lo que llamamos, o mujeres que experimentan lo que llamamos epilepsia catamenial, donde aumenta su frecuencia de crisis por este ciclo menstrual. Ahora bien, el que aumenten las crisis, porque por lo que intuye lo que nos está platicando, esto ya podría ser una paciente que ya traiga algún factor genético de epilepsia. ¿Pudieran desarrollarla durante, si bien lo mencionan, ¿no? Todo esto se detona a partir de una etapa de adolescencia, cuando la mujer ya empieza a presentar su periodo menstrual, pero esta variabilidad o esta irregularidad de hormonas y estrógenos que se da por naturalidad en el cuerpo de la mujer pudiera detonar, aparte de potencializar las crisis epilépticas, pudiera desarrollarlo en alguna mujer que no lo tenga. Podría ser, pero ya tienen alguna susceptibilidad Ok, genética para poderlo desarrollar. O sea, si no tienes esa susceptibilidad genética, pues es difícil, muy, muy complejo que se pueda presentar solamente como factor desencadenante la menstruación. ok. O sea, necesitan tener el factor Aquí, por ejemplo, genético. digo, siendo realistas y al público que nos dirigimos, al público mexicano, pues si bien estamos un poco desconectados del área médica, creo yo que, y digo, ese es mi pensamiento, ¿verdad? Que lo que menos va a pensar quizá una persona o inclusive una mujer es, oye, pues qué enfermedades neurodegenerativas me va a causar el que yo me esté desarrollando, ¿no? Ujú. O el que yo presente mi primera etapa de menstruación o en la etapa de adolescencia, ¿no? Si acaso, yo creo que el principal enfoque va a ser en cómo lidiar con la situación, ¿no? De la primera regla. Ujú. Em, Aquí mi punto es, ¿cómo se puede hacer conciencia para que los pacientes o las personas que están pasando por esta etapa, más que nada las mujeres, empiecen a detectar cierto tipo de síntomas o factores que pudieran alertarlas a que posiblemente pudieran desarrollar alguna crisis epiléptica? ¿Existe eso? Em, no tenemos como tal algún predictor, o sea, Ujú, difícilmente hacemos como esta forma de, ay, se me fue ahorita el nombre, ujú, como de esa clasificación, o sea, ajá, generalmente presentan una crisis y a partir de esa crisis podemos calcular riesgo de recurrencia. ok, O sea, no aplicamos como un test a la ajá, población en general. Ay, se me fue ahorita, como un tamiz. ajá, Esa era la palabra que quería decir. No aplicamos un tamiz para saber quién va a desarrollar epilepsia o no. Sin embargo, si se llega a presentar alguna crisis, que pueden ser, por ejemplo, las más comunes, lo mencionaba la ocasión pasada, las que se ponen rígidos, ujú, pierden la conciencia y empiezan a tener movimientos que llamamos clónicos, eso es una crisis de epilepsia. Sin embargo, existen otros tipos de epilepsia donde, por ejemplo, los pacientes empiezan a tener algunas alteraciones visuales como alucinaciones, donde pueden ver deformidad de los rostros, donde pueden ver de forma continua luces de colores. Estos también son un tipo de crisis. Pero
O sea, si están notando algo anormal, la recomendación es pues que vayan con un neurólogo o con un médico para que los oriente y posteriormente los derive a un neurólogo. A un neurólogo, justo. Y por ejemplo, ya adentrándonos al caso de que pues, una paciente presenta su primer ataque de epilepsia, ¿no? Ujú. Obviamente es acudir directamente con el médico. ¿Cuál es el siguiente paso con el seguimiento que ustedes le dan a este tipo de pacientes? Bueno, nosotros primero interrogamos. Ujú. De hecho, es muy importante que si un paciente tiene una crisis y sus familiares, yo sé que muchas veces entran en angustia, lo que decíamos la ocasión pasada, hay que poner al paciente primero asegurarnos que esté respirando, que esté en una posición segura y si es posible, grabar el evento. Ok. Eso es muy importante para nosotros, de hecho, desde que inicia para saber clasificar las crisis, que básicamente es un diagnóstico clínico, pero lo complementamos con algunas pruebas como resonancia magnética para ver que no haya alguna otra cosa, como tumores, alguna malformación cortical, etcétera, o que tengan esto que hablábamos de los niños que tuvieron hipoxia al nacimiento, alguna alteración a nivel de sus temporales. Después de eso también podemos complementarlo con un electroencefalograma para ver si hay actividad epiléptica. Y con base en eso, en lo que nos cuenta el paciente y los estudios, determinamos los diferentes tipos de tratamiento que hay, que hoy en día pues han salido muchos medicamentos que si bien los viejos medicamentos son buenos, tienen también más efectos secundarios que los medicamentos nuevos. Por ejemplo, o sea, la paciente llega con ustedes, digamos que el caso se detonó a raíz de su primer periodo menstrual, y pues se empezó a presentar una epilepsia, ¿no? Ya está Ujú. yendo a seguimiento con un neurólogo. Em, Evidentemente, va a haber situaciones hormonales que se van a seguir detonando en el desarrollo de la vida de la paciente, ¿no? ¿Cuál es el seguimiento que ustedes le dan en ese periodo de desarrollo hasta la madurez? Okay. Y como punto dos, ¿qué sucede con esas mujeres que quieren o les gustaría embarazarse? Ok, esas dos preguntas son muy importantes. La respuesta a la primera pregunta es que tenemos ciertas estrategias que hacemos los neurólogos cuando se presentan las crisis alrededor de la menstruación o durante la fase ovulatoria, Ujú. donde ya sea que les doblamos la dosis de medicamento o agregamos algún otro tipo de medicamento como clobazam. Eso es con receta médica, pero esa es una de las estrategias que utilizamos para poder disminuir las crisis durante ese periodo. Generalmente, el 70% de los pacientes que tienen epilepsia van a responder a un solo medicamento. El otro 30% pues van a necesitar más medicamentos o se va a Ujú. aportar de una forma refractaria a su epilepsia. Generalmente, las mujeres en edad fértil damos medicamentos que no comprometan, por ejemplo, si desean embarazarse, sí es muy importante la planificación y ese es el Claro. principal mensaje. Damos medicamentos que no favorezcan el desarrollo de malformaciones en el tubo neural, como labio leporino, paladar hendido, por ejemplo. Entonces, seleccionamos un medicamento que pues no tenga tanto este riesgo de complicaciones en los bebés. Esa es la primera estrategia que utilizamos. Como decimos que la mayoría de las crisis responden con un solo medicamento, pues tenemos la oportunidad de tener control de la epilepsia y posteriormente, pues sí hay que estar dando seguimiento y consejería a las mujeres que desean embarazarse. Mencionaba ahorita un punto importante, la planificación, ¿no? Con respecto y hablando de este tipo de situaciones, y creo yo pues que en la vida general, ¿no? Eh, ¿Cuáles son sus recomendaciones para poder planificar y estructurar, digo, y para las personas que están bajo este contexto y pues también sobre todo para las personas que quieran tener hijos más adelante? Bueno, la mayoría de los medicamentos que utilizamos para las crisis sí tienen un porcentaje que producen malformaciones en los bebés, que es Ok. sobre todo la principal complicación. Sin embargo, no es así en todos los medicamentos. Hay medicamentos que tienen un riesgo similar a que si estuvieras tomando un medicamento para las crisis epilépticas, como el riesgo de malformaciones que en la población en general. Ok. Siempre es importante, o sea, comunicárselo y de hecho desde el punto de vista de los neurólogos intentamos no dejar medicamentos que produzcan estas malformaciones en mujeres en edad fértil, deseen o no ser mamás. Ujú. Entre esos medicamentos de alto riesgo está el valproato de magnesio. Entonces, si tenemos una mujer joven, en edad fértil, desea o no ser mamá, generalmente quitamos esos medicamentos, no los tomamos a consideración. La otra cosa muy importante es la suplementación con ácido fólico. Todas las mujeres lo tienen que hacer en edad fértil, sobre todo las que estén planeando embarazo.
al menos 3 meses antes de la concepción. Lo ideal sería 1 año y la dosis mínima que damos son 0.4 miligramos al día, pero las mujeres que tienen epilepsia y toman algún medicamento para las crisis necesitan suplementarse con 5 miligramos de ácido fólico al día, al menos durante 1 año, Ok. para reducir el riesgo de malformaciones del tubo neural. El tipo de restricciones o más bien indicaciones a la hora de tomar este tipo de medicamentos, ya cuando una pareja, una mujer desea tener, pues en este caso su hijo, Ujú. em, ¿afecta de igual manera el tema de la lactancia? Digo, porque también es un punto importante que me imagino que a la hora de que el bebé ya nace o está en etapa de desarrollo, se tiene que tocar. Sí, la mayoría de los medicamentos atraviesan en muy poco porcentaje a leche materna. Sí se recomienda con ciertos medicamentos tener una vigilancia del bebé por esos efectos adversos. Sin embargo, hasta el momento, la mayoría de los medicamentos que se utilizan para epilepsia son compatibles con la lactancia. Y el mensaje es que es más el beneficio de la lactancia, tanto para el bebé como para la mamá. Entonces, la mayoría de los medicamentos que utilizamos para crisis epilépticas son compatibles con lactancia. Sí, se puede dar mucho este tema de, pues, evitar dar lactancia por el tema de cuidar al niño, ¿no? Sobre todo. ¿Considera usted que a la fecha actualmente, con base a estos temas de pues, las personas epilépticas y principalmente pues, enfocado a las mujeres, existe en la actualidad algún tipo de estigma hacia ellas? ¿Considera o le ha tocado inclusive ver casos donde hay algún tipo, mm, sí, de discriminación, si es que puedo utilizar esa palabra? Intentamos quitar ese estigma diciéndoles que pues una epilepsia controlada nos hace prácticamente tener una vida normal. Nos permite pues poder tener hijos, nos permite manejar, nos permite realizar actividades que realizan las personas sin epilepsia, pero siempre y cuando esta epilepsia pues esté controlada. Sí, muchas personas sufren discriminación porque pues las personas o los jefes alrededor cuando llegan a presentar una crisis no saben qué hacer, se asustan y a veces los limitan para conseguir Justo. trabajos. Pero pues eso está mal, estamos intentando los neurólogos, la gente que se dedica a epilepsia, los epileptólogos a romper estos mitos sobre la gente que vive con epilepsia. O sea, pueden tener un nivel de vida normal. Sí hay algunos síndromes epilépticos, sobre todo los que se adquieren en la infancia, que desafortunadamente son discapacitantes, o sea, las personas no alcanzan a tener su desarrollo cognitivo ni motor normal. Y bueno, eso sí es un punto aparte, o aquellas epilepsias que se están portando muy refractarias, pues no les vas a recomendar Claro. andar en un caballo, manejar un carro, porque eso es un tanto negligente, tanto del paciente como del médico, si se lo recomendamos. Digamos que aquí cada persona es individual, ¿no? O sea, cada característica de la enfermedad hace a ponerte tus ciertas, pues no limitantes, pero sí tus ciertas restricciones, precauciones, por ejemplo. Sí, justamente, si una persona está controlada de su epilepsia y presenta una crisis cada 3 años, por ejemplo, puede llevar una vida normal. También intentamos concientizar a la población que no tiene epilepsia sobre qué es lo que hay que hacer si ves a alguien en la calle o alguno de tus familiares está teniendo una crisis. Ya hicimos por ahí un reel. No hay que introducir nada en la boca, no se va a ahogar con su lengua. Hay que ponerlos en una zona segura y si no saben qué hacer, no entren en pánico. Llamen al 911 o si está teniendo crisis seguidas, pues la indicación es llevarlo a urgencias. Pero creo que también hay que educar a la población que no padece epilepsia sobre cómo tratar a los pacientes que Sí, y sí. sobre todo también cómo reaccionar pues en este tipo de situaciones que vuelvo al mismo tema. Muchas personas desconocemos y cuando suceden no sabemos cómo reaccionar. Así que si quieren saber más contenido acerca de epilepsia y enfermedades neurodegenerativas, así como del sistema nervioso y cuestiones del cerebro, suscríbanse ahorita mismo, ahorita, a Neuromarce. Doctora, antes de finalizar, me gustaría que le pudiera dar a la población un mensaje, pues acerca, como usted lo menciona, ¿no? Hacer conciencia de, pues, este tipo de situaciones. Bueno, primero el mensaje va dirigido para los pacientes que viven con epilepsia, que tienen que conocer muy bien su enfermedad para poder pues transmitir todas las dudas que tengan a su neurólogo.
Pueden llevar una vida normal siempre y cuando pues su epilepsia esté lo mejor controlada posible. Si es que no estuvieran controlados, hay neurólogos y neurólogos especialistas en epilepsia que les pueden dar más opciones de tratamiento, más allá del medicamento, pues sí, del tratamiento farmacológico. Y para la población en general, pues hay que romper el estigma de los pacientes que viven con epilepsia, porque son personas que pueden tener una vida normal. Y pues que hay que aprender qué hacer en situaciones de riesgo. Espero puedan ver los reels para que pues sepan qué es lo que hay que hacer. Muchas gracias, doctora Marcela. Gracias por prestarnos parte de su tiempo y pues sobre todo habernos compartido parte de este tipo de información que es muy importante, como usted lo menciona. Vamos a seguir trabajando, imagino, con más contenido relacionado a epilepsia y otro tipo de enfermedades. Sí, estamos haciendo pues más contenido. Esperemos en algún momento poder volver a hablar de epilepsia, igual, porque es un tema muy, muy amplio, pero igual si tienen alguna duda con el que les pueda ayudar, pues me pueden escribir a través de las redes sociales. A veces nos tardamos un poco porque no nada más Claro, hacemos sí. contenido, tenemos pues consulta, algunas otras cosas que hacer por fuera. Entonces, que nos escriban, les vamos a contestar, pero a veces hay que tener un poquito de calma. Exacto, doctora. Pues muchas gracias, gracias producción. Y pues les recuerdo que este programa es en colaboración con Cap Medical, su clínica de corta estancia especializada en terapias de infusión vía intravenosa, donde tratamos pacientes con enfermedades oncológicas, neurológicas, hematológicas, reumatológicas, entre otro tipo de especialidades más. Mi nombre es Ángel Prado y les deseo un bonito día. Gracias por estar aquí en esta consulta virtual. Suscríbanse a todas las redes sociales de la doctora Marcela para que puedan ver más contenido acerca de enfermedades del cerebro y también enfermedades neurodegenerativas, así como del sistema nervioso. Y pues bueno, muchas gracias producción. Nos vemos en una próxima consulta virtual. Hasta luego.